Buenas tardes. En este video hablaremos sobre la base de datos NoSQL o base de datos no relacionales, que son cuáles son sus características, qué tipos de base de datos NoSQL existen, cuáles son algunas de ellas, en qué se diferencia la base de datos relacionales, cuáles son sus ventajas, desventajas y cuándo son convenientes usarlas. Los sistemas de base de datos NoSQL crecieron con las principales redes sociales como Google, Amazon, Twitter y Facebook. Estas tenían que enfrentarse a desafíos con el tratamiento de datos que las tradicionales no solucionaban. Con el crecimiento de la web en tiempo real, existía una necesidad de proporcionar información procesada a partir de grandes volúmenes de datos que tenían unas estructuras horizontales más o menos similares. Estas compañías se dieron cuenta de que el rendimiento y sus propiedades de tiempo real eran más importantes que la coherencia, en la que las bases de datos relacionales tradicionales dedican una gran cantidad de tiempo de proceso. En ese sentido, a menudo las bases de datos NoSQL están altamente optimizadas para las operaciones recuperar y agregar, y normalmente no ofrecen mucho más que la funcionalidad de almacenar los registros. La pérdida de flexibilidad en tiempo de ejecución comparado con los sistemas SQL clásicos se ve compensada por ganancias significativas en escalabilidad y rendimiento cuando se trata con ciertos modelos de datos. ¿Qué es una base de datos NoSQL? Una base de datos no relacional es aquella que no usa el esquema tabular de filas y columnas que se encuentra en la mayoría de los sistemas de base de datos más tradicionales. En su lugar, las bases de datos no relacionales usan un modelo de almacenamiento que está optimizado para los requisitos específicos del tipo de datos que se almacena. Lo que todos estos almacenes de datos tienen en común es que no utilizan un modelo relacional. Además, tienden a ser más específicos en el tipo de datos que admiten y en cómo se pueden consultar los datos. El término NoSQL hace referencia a almacenes de datos que no usan SQL para las consultas. En su lugar, los almacenes de datos usan otros lenguajes de programación y otras construcciones para consultar los datos. Características de la base de datos NoSQL. Escalabilidad horizontal, refiriéndose a la facilidad de añadir, eliminar o realizar operaciones con elementos del sistema sin afectar el rendimiento. Habilidad de distribución. Tiene que ver con la escalabilidad horizontal, pero haciendo énfasis en su soporte. Para ello se tienen en cuenta la habilidad de replicar y distribuir los datos sobre los servidores. Libertad de esquema. Al no tener un esquema rígido, se permite mayor libertad para modelar los datos. Además, facilita la integración con los lenguajes de programación orientados a objetos, lo que evita el proceso de mapeado. Uso eficiente de recursos. Aprovecha las nuevas tecnologías como los discos en estado sólido, el uso eficiente de recursos como la memoria RAM y los sistemas distribuidos en general. Modelo concurrencia débil. No implementa ACID. Consultas simples. Las consultas requieren menos operaciones y son más naturales, por lo tanto se gana en simplicidad y eficiencia. Ventajas de la base de datos NoSQL. Las bases de datos NoSQL por lo general procesan datos más rápido que las bases de datos relacionales. Son también a menudo más rápidos debido a que sus modelos de datos son más simples. Los grandes sistemas de NoSQL son lo suficientemente flexibles para permitir una mayor utilidad para desarrollar aplicaciones de manera que respondan a sus necesidades. Tipos de base de datos NoSQL. Base de datos documentales. Las bases de datos de documentos administran un conjunto de campos de cadena con nombres y valores de datos de objeto en una entidad que se conoce como un documento. Normalmente, estos almacenes guardan los datos en forma de documentos JSON. Cada valor del campo puede ser un elemento escalar como un número o un elemento compuesto, como una lista o una colección de elementos primarios y secundarios. Los datos de los campos de un documento se pueden codificar de varias formas, entre las que se incluyen XML, YML, JSON, BSON, o incluso se pueden almacenar como texto sin formato. Los campos de los documentos se exponen en el sistema de administración de almacenamiento, lo que permite que una aplicación consulte y filtre los datos mediante el uso de valores de estos campos. Normalmente, un documento contiene todos los datos de una entidad. Los elementos que constituyen una entidad son específicos de la aplicación. Por ejemplo, una entidad puede contener los detalles de un cliente, un pedido o una combinación de ambos.
Un solo documento puede contener información que se puede distribuir a través de varias tablas relacionales de un sistema de administración de bases de datos relacionales, RDBMS. Un almacén de documentos no requiere que todos los documentos tengan la misma estructura. Este enfoque de forma libre proporciona gran flexibilidad. Por ejemplo, las aplicaciones pueden almacenar datos diferentes en documentos en respuesta a un cambio de los requisitos empresariales. Pueden ser MongoDB, RavenDB y DijonDB. Serían algunos ejemplos. Base de datos clave o valor. Un almacén clave o valor es básicamente una tabla hash grande. Puede asociar cada valor de datos con una clave única y el almacén clave valor usará esta clave para almacenar los datos mediante el uso de una función hash adecuada. La función hash se selecciona para proporcionar una distribución uniforme de claves hash en el almacén de datos. La mayoría de los almacenes clave valor solo admiten operaciones simples de consulta, inserción y eliminación. Para modificar un valor parcial o completamente, una aplicación debe sobreescribir los datos existentes para todo el valor. En la mayoría de las implementaciones, leer o escribir un valor único es una operación atómica. Si el valor es grande, la escritura puede tardar algún tiempo. Las bases de datos de clave valor están muy optimizadas para aplicaciones que realizan búsquedas simples mediante el valor de la clave o por un intervalo de claves, pero son menos adecuados para aquellos sistemas que necesitan consultar datos en diferentes tablas de clave valores, como combinar datos de varias tablas. Las bases de datos de clave valor tampoco están optimizadas para aquellos escenarios en los que es importante la realización de consultas o el filtrado por valores no clave. En lugar de las búsquedas se realizan basándose solo en claves. Pueden ser Cassandra, Redis o Amazon DynamoDB. Base de datos grafos. Una base de datos grafo administra dos tipos de información, nodos y bordes. Los nodos representan entidades y los bordes especifican las relaciones entre estas entidades. Los nodos y los bordes pueden tener propiedades que proporcionan información acerca de ese nodo o borde de forma parecida a las columnas de una tabla. Los bordes también pueden tener una dirección que indica la naturaleza de la relación. El propósito de una base de datos de grafos es permitir a una aplicación realizar consultas de manera eficaz que recorran la red de nodos y bordes y analizar las relaciones entre las entidades. Algunos ejemplos son OrientDB, Neo4j y Allegro Graph. Limitaciones para la base de datos SQL. Existen dos. Escalabilidad. Los usuarios tienen que escalar base de datos relacional en servidores poderosos que son caros y difíciles de manejar. Para escalar base de datos relacional tienen que ser distribuidos a varios servidores. Y complejidad. Si los datos no se ajustan a las tablas, necesitará rediseñar su estructura de base de datos, que será más complejo y más difícil de manejar. SQL se las conoce como bases de datos relacionales. No SQL no son relacionales. SQL son las bases de datos de tablas. No SQL son la colección de par clave-valor, documentos, base de datos de gráficos. SQL combina de manera eficaz distintas tablas para extraer información relacionada en cambio. No SQL no combina de manera eficaz distintas tablas para extraer información y en caso de que lo permita sería muy limitada. SQL permite escalar de manera complicada si no tiene un diseño distribuido. No SQL permite un escalado horizontal sin problemas. ¿Cuándo usar bases de datos no SQL o no relacionales? Es recomendado usar bases de datos no relacionales para redes sociales, ya que estas fueron originadas por la gran magnitud de las redes sociales, desarrollo web o desarrollo móvil. Como ejemplo práctico, vamos a utilizar la base de datos MongoDB. En mi base de datos MongoDB tengo un documento llamado usuarios. Como podemos observar, existen 3 registros en este documento usuarios. En el primer registro podemos observar los datos como nombre, apellido, email, password, que está hasheada en este caso, y online, que es un booleano. En el segundo registro podemos observar que solamente tiene nombre, email, password, online.
Como se puede observar, diferentes registros no siguen un mismo diseño de datos. El primer registro contenía apellido, pero el segundo no contiene ese dato. Y como podemos observar, en el tercer registro cuenta con nombre, edad, email, número de teléfono, contraseña y online. El dato número de teléfono no aparece en ninguno de los otros registros. Y también podemos observar la estructura de datos es muy parecida a un objeto de JavaScript o JSON.